Un lockdown que salió terriblemente mal. ¿Qué pasó? El protocolo Omicron volumen 2 línea de contención capítulo 8 la zona de exclusión. El frío de la noche de Virginia calaba hondo, pero ninguno de los 23 supervivientes se atrevía a quejarse. Escondidos entre la maleza espesa del bosque que rodeaba la escuela Blackwood, el grupo observaba el despliegue militar. No eran ambulancias ni equipos de rescate civil, eran camiones blindados de transporte pesado y todoterrenos negros sin matrícula que bloqueaban todos los accesos al campus. Hombres con trajes de protección NBQ, nuclear, biológico, químico, de color gris oscuro y soldados con rifles de asalto desplegaban bobinas de cansartina a lo largo del perímetro. Estaban levantando un muro de contención en tiempo récord. No vienen a buscarnos, susurró Sara, abrazándose las radilas para evitar el temblor. Profe, nos están encerrando con ellos. David, con la ropa rota y las manos aún manchadas de hollín y desinfectante, vigilaba los movimientos de las patrullas. A menos de 50 metros, un foco de alta potencia barrió la linde del bosque. Todos se agacharon, conteniendo el aliento. El sistema Omicron reporta directamente a una agencia federal, no a la policía local, explicó Marcus en voz baja, con los ojos fijos en un camión con una antena parabólica enorme. Si los pernos automáticos sellaron el edificio, la orden del gobierno es considerar a cualquiera dentro del perímetro como pérdida aceptable. Si nos ven, nos meterán en cuarentena, o algo peor. Tenemos que salir de este bosque antes de que completen el cercado, dijo David, mirando a los 22 chicos. Algunos apenas podían mantenerse en pie por el cansancio y el shock. Marcus, dijiste que tu hermano trabaja en el mantenimiento de la ciudad. ¿Las alcantarillas o los desagües pluviales de la escuela, hacia dónde van? Marcus frunció el ceño, intentando recordar los planos que alguna vez había visto en su casa. El ala de ciencias drena hacia la planta de tratamiento del norte, pero el muelle de carga donde estábamos tiene un colector de aguas pluviales que conecta con el canal de desvío del río Blackwood. Está a unos 200 metros al este de aquí. Si entramos por la boca de tormenta, saldremos detrás de la línea de los camiones militares. En marcha, ordenó David. En fila, pegados al suelo y sin hacer ruido. Si ven un foco, se tiran a la tierra. El grupo comenzó a avanzar entre la maleza, esquivando las ramas bajas. El sonido de los generadores eléctricos y el ladrido de perros guardianes en la distancia aceleraban sus pulsaciones. Sin embargo, cuando estaban a mitad de camino del colector, un zumbido agudo y familiar vibró en el cielo nocturno. Un dron de reconocimiento, equipado con cámaras térmicas, sobrevolaba la copa de los árboles. Capítulo 9. La caza térmica. Al suelo, ya, bramó David en un susurro desesperado. Todos se lanzaron sobre el fango y las hojas secas. David sabía que las cámaras infrarrojas del gobierno detectarían el calor de 23 cuerpos en segundos. Las mochilas. Reaccionó Sara, arrancándose la suya. El material sintético y las libretas dentro pueden taparnos un poco si nos cubrimos con ellas. Siguieron la idea de Sara a ciegas, colocándose las mochilas sobre la espalda y las cabezas, tratando de romper la silueta humana. El dron pasó justo por encima de ellos, el haz de su luz infrarroja invisible barrió la zona. El aparato se detuvo un instante, suspendido en el aire, haciendo que a David se le congelara la sangre. Tras unos segundos agónicos que parecieron horas, el dron continuó su ruta hacia el edificio principal de la escuela. Seguid avanzando, no tardará en volver, dijo David, poniéndose en pie y ayudando a los demás. Llegaron a la boca de tormenta, un enorme tubo de hormigón de 2 metros de diámetro incrustado en una zanja de piedra. El acceso estaba protegido por una pesada reja de hierro redonda. David y Marcus tiraron de los barrotes con todas sus fuerzas. El óxido y la acumulación de hojas secas la tenían bloqueada. 2 alumnos más se sumaron al esfuerzo, hundiendo los pies en el barro. Con un crujido metálico y seco, la reja cedió unos centímetros, lo suficiente para que una persona pasara de lado. Adentro, rápido, dijo David, controlando el perímetro. Uno a uno, los estudiantes se deslizaron hacia la oscuridad del desagüe. El agua jalada les llegaba por los tobillos, pero el hormigón bloqueaba la señal de los drones y la vista de las patrullas. Justo cuando Marcus, Sara y David se preparaban para entrar como los últimos de la fila, un crujido de ramas rotas resonó en el bosque, a su espalda. Pero no venía de la dirección del campamento militar. Venía de la escuela. David giró la linterna descargada de su teléfono, encendiéndola por solo un segundo. Entre los árboles, a unos 30 metros, 3 siluetas avanzaban a gatas. No era la criatura de la cocina. Estas llevaban los uniformes deportivos de la escuela. Eran alumnos de otras aulas que no habían logrado escapar a tiempo y que el sistema había sepultado vivos. Sus movimientos eran idénticos, espasmódicos, veloces,
con los ojos brillando en la penumbra con esa misma luz amarillenta y vacía. Los siseos de sus gargantas rotas coordinaban un ataque en manada. Capítulo 10. El colector sube de nivel. Marcus, Sara, entrad ya, gritó David, empujando a ambos adolescentes hacia el interior del tubo de hormigón. David se lanzó detrás, cayendo de radilas en el agua turbia. Marcus reaccionó de inmediato y, apoyando la espalda contra la pared del tubo, empujó la pesada reja de hierro hacia atrás con los pies, encajándola de nuevo en su marco de piedra justo a tiempo. Un segundo después, el primer estudiante infectado chocó de frente contra los barrotes de hierro. Su rostro impactó con tanta violencia que la nariz se le aplastó contra el metal, pero no pareció sentir dolor. Sus manos pálidas y con veinas ennegrecidas se introdujeron por los huecos de la reja, intentando alcanzar el cuello de David. Atrás. David golpeó las manos de la criatura con la regla de metal que Marcus aún conservaba. Los otros dos infectados llegaron de inmediato, arañando la reja y emitiendo alaridos agudos que resonaron por todo el conducto de hormigón, amplificando el pánico de los chicos que esperaban más adelante. Profe, tenemos que movernos. Si hacen tanto ruido, los soldados del perímetro los escucharán y dispararán hacia la zanja, advirtió Marcus, tirando de la chaqueta de David. El grupo avanzó a oscuras por el interior del tubo, guiados solo por el tacto de las paredes húmedas y las pantallas de los pocos teléfonos que aún tenían batería. El agua corría en dirección opuesta, lo que significaba que se acercaban al río, lejos de la escuela. Tras 10 minutos de caminata subterránea, el conducto comenzó a ensancharse, transformándose en una cámara de inspección de ladrillo antiguo con varias bifurcaciones. El olor a lodo y agua estancada era insoportable. Esperad, pidió David, haciendo que el grupo se detuviera. Escuchó con atención. Por encima de ellos, a través de una rejilla de alcantarilla en el techo de la cámara, se oían voces claras y el zumbido de motores diésel pesados. Estaban justo debajo del puesto de control principal del ejército. Si salimos aquí, nos capturan, susurró Sara. Si seguimos el tubo hacia el río, ¿pa dónde saldremos? El canal de desvío termina en una zona de muelles viejos, detrás de la fábrica de conservas, respondió Marcus. Está fuera del pueblo. Si llegamos allí, estaremos limpios. Pero el destino de la escuela Blackwood no iba a ponérselo fácil. Un sonido sordo vibró desde las paredes del colector. El agua a sus pies, que antes apenas les cubría los tobillos, comenzó a subir rápidamente, trayendo consigo espuma blanca y un intenso olor a cloro y compuestos químicos. David miró hacia el conducto por el que habían venido. El agua subía a un ritmo de varios centímetros por segundo. El sistema de la escuela, comprendió David con horror. La IA activó la purga total del edificio y está vaciando los tanques de contención química y los residuos del subsuelo directamente en la red de alcantarillado para eliminar las pruebas. Van a inundar el colector con agua contaminada. Capítulo 11. La salida o la infección. Corred, gritó David, hacia el canal del río. No dejen que el agua les toque la piel descubierta. El grupo de 23 personas emprendió una carrera desesperada por el túnel que descendía hacia el río Blackwood. El agua química, teñida de un azul fosforescente y tóxico, ganaba terreno con rapidez. Ya les llegaba a las pantorrillas, y el vapor que desprendía empezaba a hacerles toser, irritándoles los ojos y la garganta. Los alumnos más rezagados tropezaban debido a la corriente que empujaba con fuerza desde atrás. David se colocó en la retaguardia, levantando a los que caían y empujándolos hacia adelante. Sentía la piel de las piernas arderle, el químico estaba perforando la tela de sus pantalones. Al fondo del túnel, una luz grisácea y natural comenzó a vislumbrarse. Era la salida del muelle viejo, pero estaba bloqueada por una compuerta de maharia, una pesada compuerta de metal diseñada para evitar que el río inundara la ciudad cuando subía el nivel. La presión del agua tóxica desde dentro empujaba la compuerta, pero el mecanismo exterior la mantenía cerrada con un brazo hidráulico. Los primeros alumnos llegaron a la compuerta y empujaron con desesperación. El agua ya les alcanzaba la cintura. Tiene un pestilou de liberación de presión en el lateral superior, gritó Marcus, trepando por los salientes de ladrillo de la pared para alcanzar el mecanismo. Marcus tiró de una palanca de hierro fundido. El brazo hidráulico crujió, pero la presión combinada del agua y el óxido bloqueaban el eje. No puedo solo, exclamó Marcus, con las manos resbalando por la grasa del pistón. David nadó prácticamente a través del agua azulada, ignorando el dolor abrasador en sus piernas y brazos. Escaló junto a Marcus, apoyó el pie en una tubería y agarró la palanca. A las 3, Marcus. 1, 2, 3. Ambos tiraron con todo el peso de sus cuerpos. El pasador de acero se rompió con un estallido metálico. La enorme compuerta de maharia se abrió de golpe hacia el exterior, liberando miles de litros de agua acumulada en un torrente violento hacia el río Blackwood.
El grupo fue expulsado por la fuerza de la corriente, cayendo sobre el agua lodosa pero limpia del río, justo al lado de las estructuras de madera podrida de los muelles abandonados. Capítulo 12. Zona gris. David emergió a la superficie, escupiendo agua de río y arrastrándose hacia la orilla de grava. A su alrededor, los 22 alumnos tosían y se ayudaban mutuamente a salir del agua. Estaban vivos. Habían escapado de la trampa mortal de la escuela Blackwood y del cerco militar. Sin embargo, el silencio de la noche se vio roto por el estruendo de una explosión masiva a lo lejos. Desde su posición en el muelle viejo, el grupo miró hacia la colina donde se erigía la escuela secundaria Blackwood. Una enorme bola de fuego naranja y negra se elevaba hacia el cielo, consumiendo la estructura fortificada del edificio. Las autoridades estadounidenses no habían iniciado ninguna purga para limpiar el lugar, habían activado un protocolo de demolición térmica total para borrar la escuela, las criaturas y cualquier evidencia de lo que se cultivaba en sus sótanos. Se acabó, susurró Sarah, temblando mientras miraba el incendio forestal que comenzaba a extenderse por la colina. David se puso en pie con dificultad. Sus piernas mostraban quemaduras superficiales por el químico azul, pero estaba entero. Miró a los chicos que estaban a salvo, pero ya no eran los mismos adolescentes que habían entrado a un simulacro de rutina a las 2:15. No se ha acabado, dijo David, mirando las luces de los helicópteros negros que ahora sobrevolaban la zona del muelle viejo, buscando supervivientes con potentes focos. El edificio ya no existe, pero nosotros sabemos lo que había dentro. Y mientras estemos vivos, la verdad sigue fuera de su control. Muévanse, la ciudad ya no es segura. El grupo se internó en la oscuridad de los muelles abandonados, dejando atrás las cenizas de Blackwood y entrando en un país que, a partir de esa noche, los consideraría fugitivos de su propio sistema de seguridad. Capítulo 13. Caminos divididos. El calor del incendio forestal en la colina de Blackwood generaba una extraña neblina que flotaba sobre el río. David guió a los 22 alumnos hacia el interior de la fábrica de conservas abandonada, un enorme esqueleto de hormigón y láminas de metal oxidado que les ofrecía cobertura visual contra los helicópteros que batían la zona. Los focos de las aeronaves cortaban la bruma como sables de luz blanca, pero el techo de la vieja fábrica los mantenía ocultos. «Profe, la piel me arde muchísimo», susurró uno de los chicos, rascándose los brazos cubiertos de sarpullidos rojizos provocados por el agua del colector. David se arrodilló a su lado. El residuo del químico azul seguía activo. Sabía que si no se lavaban con agua limpia pronto, las quemaduras químicas empeorarían. «No os rasquéis», ordenó David en voz alta para que todos lo escucharan. «Marcus, Sarah, buscad si queda algún grifo de servicio o tubería que aún tenga presión en esta fábrica. Necesitamos limpiar la piel de todos inmediatamente». Mientras los dos chicos se adentraban en la penumbra de la fábrica, David revisó su entorno. El pánico ya no era agudo, se había transformado en un cansancio crónico y un silencio sepulcral. Los adolescentes se sentaban sobre cajas de madera rotas, mirando al suelo. El sistema de su propio país los había dejado atrás, y la explosión de la escuela dejaba claro que para el gobierno, ellos ya estaban muertos. «Profe», llamó Marcus desde el fondo de la nave industrial. «Hay un tanque de agua de lluvia en el muelle de descarga trasero. El agua está limpia». Uno a uno, los alumnos pasaron por el tanque, vertiendo el agua fría sobre sus brazos y piernas para neutralizar el químico. El alivio fue inmediato, pero la tregua duró poco. El zumbido de los motores diésel que habían oído en las alcantarillas comenzó a resonar ahora en la carretera secundaria que pasaba justo detrás de la fábrica. David se asomó por una ventana rota. Dos todoterrenos negros con luces estroboscópicas apagadas se detuvieron en la entrada del camino de tierra. Hombres armados, esta vez sin trajes NBQ pero con equipo táctico militar y silenciadores en sus armas, bajaron de los vehículos. Estaban rastreando el terreno con linternas de luz ultravioleta, buscando las huellas del químico azul que el grupo había dejado al salir del río. «Nos han encontrado», dijo David, retrocediendo hacia el centro de la fábrica. «Saben que sobrevivimos al colector. Si nos cogen aquí, nos meterán en un camión y nadie volverá a saber de nosotros», dijo Sarah, con la voz firme a pesar de las lágrimas. «No podemos seguir todos juntos, profe. 23 personas moviéndose por el bosque son demasiado fáciles de rastrear». David miró a sus alumnos. Le dolía admitirlo, pero Sarah tenía razón. La única forma de que alguien sobreviviera y contara la verdad era dividirse. «Escuchadme bien», dijo David, reuniendo al grupo en un círculo cerrado. «Nos vamos a dividir en 3 grupos. Marcus, tú te llevarás a 7 por el camino del viejo ferrocarril hacia el norte. Sarah, tú te llevarás a otros 7 a través del túnel de la cantera hacia el oeste. Yo me quedaré con el resto y llamaré su atención hacia el muelle principal». «No, profe»,
No puede usarse de Seabow, protestó Marcus. Es la única manera, Marcus. Tienen que creer que el grupo principal sigue atrapado aquí. Nos encontraremos en el viejo faro de la costa el próximo sábado. No uséis teléfonos, no vayáis a vuestras casas. Vuestras familias están vigiladas. Corred. Marcus y Sarah asintieron con gravedad. Tras un rápido intercambio de maraadas y promesas silenciosas, los dos grupos de adolescentes se deslizaron por las salidas laterales de la fábrica, perdiéndose en la oscuridad de la noche de Virginia. David se quedó con los últimos 7 alumnos, escuchando cómo las pisadas de los agentes tácticos ya resonaban en el suelo de hormigón de la entrada principal. Capítulo 14. El cierre del perímetro. David agarró una barra de hierro del suelo y golpeó un contenedor de metal, haciendo que el eco retumbara en toda la fábrica. Por aquí, rápido. Gritó falsamente a sus alumnos, asegurándose de que los perseguidores oyeran su voz. Las linternas tácticas apuntaron de inmediato hacia su sección. David y sus 7 alumnos corrieron hacia el muelle exterior de la fábrica, donde las viejas estructuras de madera daban directamente al río profundo. Los agentes abrieron fuego, el sonido de las balas con silenciador impactando contra las láminas de metal sonaba como un látigo seco. ¡Al agua!, gritó David cuando llegaron al borde del muelle. Dejaos llevar por la corriente hacia la otra orilla. Los 7 chicos saltaron sin dudarlo, hundiéndose en la oscuridad del río Blackwood, lejos del alcance de las linternas. David se giró para saltar detrás de ellos, pero una figura táctica surgió de entre las sombras del muelle, cortándole el paso. El agente no disparó. Levantó su arma y apuntó directamente a la cabeza de David. A través de la visera de su casco negro, David solo pudo ver unos ojos fríos y calculadores. El protocolo Omicron no deja cabos sueltos, profesor, dijo el hombre con una voz modulada por radio. Antes de que el agente pudiera apretar el gatillo, el suelo de madera podrida del muelle, debilitado por los años y el peso del torrente de agua química que acababa de pasar, cedió por completo. La estructura crujió y se derrumbó en el río, arrastrando a David y al agente hacia el torbellino de agua fría y escombros. David luchó contra la corriente, saliendo a la superficie a varios metros de distancia. El agente, lastrado por el peso de su equipo táctico y su chaleco antibalas, se hundió en la negrura del río sin volver a emerger. David nadó con las fuerzas que le quedaban hacia la orilla opuesta, arrastrándose finalmente entre las rocas, exhausto y tiritando de frío. Desde la orilla segura, miró hacia la fábrica de conservas. Los todoterrenos negros daban la vuelta, creyendo que el río se había cobrado las últimas víctimas. Las luces de los helicópteros comenzaron a alejarse hacia el este, dando por cerrado el perímetro de contención. La escuela Blackwood era ahora un cráter humeante y el gobierno creía que el secreto estaba enterrado. David se puso en pie, solo en la oscuridad, mirando hacia el norte y el oeste, esperando que Marcus y Sarah hubieran logrado cruzar las líneas enemigas. El primer asalto de la contención había terminado, pero la resistencia apenas comenzaba.